Hola Chente, buenas noches a ti y a todo el auditorio de Sin Censura. Bienvenido a México de nuevo. Felicidades por extraordinaria cobertura en Nueva York y como siempre no solo poniendo en alto el prestigio y el nombre de Sin Censura, sino de este gremio de la prensa alternativa al ser, en efecto, el único, así nos hemos denominado youtuber en Nueva York en la corte. Así que histórico en ese sentido y sin desistir, sin rendir y siempre perdurando. Claro que sí, mi querido Manuel, gracias por tus palabras y déjenme saludar también al doctor Isaac de Paz González, jurista, constitucionalista y miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, doctor? Te saludo con mucho gusto también a ti. Buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal, público de Sin Censura? Muy buena noche, Manuel. Y pues bueno, aquí listos, Vicente, para entrarle a los temas. A ver, por no dejar, ¿qué piensan de este tema que comentábamos? El querido Jaime Hernández y su servidor, el presidente dice que le ha perdido la confianza a los ministros, a los miembros de la Suprema Corte, y bueno, pues empecemos por ahí. Son palabras muy fuertes porque es el máximo tribunal del país, pero también con justa razón, porque en el máximo tribunal del país se ha dado todo este circo en torno a la ministra Yasmín Esquivel. Bueno, esa es mi opinión. Escucho la tuya, mi querido Manuel. Pues sí, Vicente, mira, ¿cómo no les va a perder la confianza si incluso el último que se supone que era un presunto aliado del presidente López Obrador como Arturo Saldívar Lelo de la Rea, su voto fue revelado que él emitió su sufragio a favor de Ortiz Mena, uno de los más nefastos actuales 11 ministros que actualmente se encuentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cómo no les va a perder la confianza si han votado en contra prácticamente todo lo que muchos consideramos hace bastante bien a la vida pública de México? Han sido realmente pocos los momentos en el cual la Suprema Corte se ha puesto de lado en el gobierno de la República, lo cual hasta cierto punto incluso es hasta positivo, porque al mismo tiempo desmiente esta teoría conspiranoica de que López Obrador tiene sometido al Poder Judicial, caso contrario, como así era en los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa o del propio Vicente Fox. De hecho, creo que con Felipe Calderón es cuando se empieza a dar ciertas resistencias dentro de la corte, en el que en su momento fue Arturo Saldívar, ¿no? En el que en su momento fue una Olga Sánchez Cordero, ya entrando también a la etapa peñanietista, pero al final tienes una confección de varios ministros, cada quien con sus temas, es decir, antes del 18, estos personajes ganaban 600,000 pesos mensuales, más, por supuesto, las famosas primas vacacionales, las dietas, los privilegios ostentosos de la corte. ¿Cómo no se les va a perder confianza cuando realmente tienes a la mitad de la corte en tu contra? ¿Cómo les vas a tener confianza cuando 3 de las propuestas del presidente López Obrador para la corte, una es solamente la que ha votado, digamos, 14 de 21, que era justamente Yasmín Esquivel? ¿Cómo se le va a tener confianza cuando en momentos claves, como en la constitucionalidad de ciertas reformas, se terminan posponiendo, le dan muchas vueltas? Hay muchos factores para no tener confianza, y creo que el principal es que el Poder Judicial es el único poder el cual no elige la gente. El presidente de la República, que representa al titular del Poder Ejecutivo, es elegido por el pueblo. Las y los diputados, las y los senadores son elegidos directamente a través de elecciones populares por el pueblo. Nosotros no elegimos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que el Senado de la República, que el Congreso de la República, a través de los mecanismos ya constituidos en la ley, lo hagan, no quiere decir que necesariamente sea resultado de nosotros. Es una situación bastante, vamos a decir, ambigua, es una situación bastante hilarante, vamos a ponerlo de esta manera, porque al final es un poder en el cual se elige
bastante de lo que pasa en nuestra vida sin que nosotros hayamos elegido a quienes lo eligen. Entonces creo que el presidente López Obrador está en lo correcto. Tampoco creo que vaya a haber injerencia, no creo que vaya a haber intervención, no creo que se vayan a dar estos factores. Lo que sí creo es que aquel que diga que se vive en una dictadura y que Montesquieu murió en vano porque no existe la división de poderes, pues es prácticamente un mentiroso. Y bueno, que quede claro que Andrés Manuel López Obrador no es Ernesto Zedillo en esto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entendió el que entendió. Doctor Isaac de Paz González, ¿cómo ves tú estas declaraciones del presidente y cómo ves a este Poder Judicial? Pues no sé si llegue a tal grado, pero yo diría que incluso con su autoridad moral puesta en tela de juicio. ¿Qué piensas, doctor? Pues desde luego que la crítica del presidente hacia la Corte ha sido siempre como muy directa, muy franca y muy persistente en diversos aspectos. Verdaderamente la Corte no está al servicio del presidente, eso es lo que queda claro es eso. Y también yo coincido con Pedrero en que se derriba el argumento de la oposición concerniente a que López Obrador tiene sometida a la Corte, tiene de rodillas a la Corte, tiene cooptado al Poder Judicial, es un autócrata y la tiene a su servicio. Totalmente creo que no existe ningún indicio como para pensar que el presidente domina la Corte. Tan no la domina que pues, Manuel ya enumeró algunas cuestiones en las que la Corte ha votado en contra del presidente, de su visión sobre algunos temas importantes, pero también la Corte sí que ha validado, por ejemplo, una de las muy importantes que validó fue la ley de la industria eléctrica y con eso derribó todo lo que venían haciendo algunos jueces administrativos para frenar la ley y fortalecer la soberanía energética. Entonces, la Corte siempre tiene estas decisiones contrastantes porque es verdad que hay un viejo paradigma en la Corte, un paradigma muy legalista, muy poco relacionado con los problemas constitucionales de fondo que vive el país y que suele quedar bien en algunos temas como progresividad de ciertos derechos, pero en temas económicos, en temas políticos, luego es muy ambivalente, valida cuestiones que no debe validar y trata de invalidar leyes que le hacen bien a México, como menciona Manuel Pedrero. Pero esa dinámica va a seguir más o menos igual, no va a cambiar la dinámica de los votos en la Corte, o sea, el presidente no creo que tenga a partir de ahora mayor contrapeso en la Corte ni menor, los votos van a seguir cambiando. Yo creo que lo que dijo en la mañana está pensando en eso por la reforma al INE, porque quizás puede intuir que se pudieran juntar cierto número de votos, que se requieren 8 para invalidar algunas cuestiones de la reforma al INE. Pero yo creo que en general las reformas del INE son válidas, están magnificando desde luego la crítica en los grandes medios, ni siquiera han leído la iniciativa, ni siquiera se han dado a la tarea de verificar o corroborar si es verdad lo que dicen algunos medios, si es verdad que la iniciativa, por ejemplo, una nota dice, la iniciativa va a reducir en 85% el personal del INE. Eso no puede ser posible, eso no es verdad. O otra como la iniciativa afectará la capacitación y los tiempos de capacitación en que se forman, digamos, estas personas que capacitan a los integrantes de las casillas. Entonces, todo eso es burocracia que bien se pueden acortar o alargar los tiempos. El INE, yo sí sostengo y he visto, me consta que gasta muchísimo dinero en papelería, en mensajería, en gasto corriente, en boletos de avión, en desayunos, en comidas. Eso está a la vista de todos. Ahí están los informes de transparencia, ahí están las páginas de internet. No estamos inventando nada. Entonces, esta reforma va a ser más eficiente al INE y claro, hay una burocracia que está acostumbrada a vivir como jeques, como reyes de la democracia, si se permite la expresión, es una expresión
contrastante, pero parecieran reyes y mis reyes y principescos de la democracia, porque pretenden servirse ahí y llevan además mucho tiempo, muchos consejeros duran más que cualquier servidor público en México, o sea, duran estos consejeros que vienen de 2011, pasaron por la transformación del IFE y se quedaron en el INE y ahora pues ya están, por ejemplo, Córdoba se va en abril de este año y habrá completado 12 años como consejero. Dime qué funcionario público de elección popular dura eso. Ninguno. Máximo 6 el presidente de la República, máximo 6 los presidentes municipales con su reelección, si acaso se reeligen, máximo 6 los senadores. Pero curiosamente los consejeros del INE, 9, 11, 12, el tal Edmundo Jacobo, se va a echar 17 años ahí como secretario ejecutivo y como funcionario del INE, porque va a salir, él creo que sale hasta el 2024 o más allá. Entonces, eso sí es muy lamentable y en ese punto de vista, claro que el presidente sí tiene un temor fundado que la Corte pueda inclinarse a favor del INE, por eso la desconfianza. Y por otro lado, volviendo al tema de la Corte, creo que no va a cambiar mucho la dinámica de los votos, más o menos van a seguir votando los temas que ya han votado en el mismo sentido, haciendo bloque a veces el ministro Saldívar con Esquivel, con Loretta Ortiz, con la ministra también Ríos Farjat y con el ministro Carranca. Entonces, no creo que junten los votos necesarios para invalidar la reforma que está proponiendo el presidente. Eso es lo que yo considero. Ya que lo pusiste sobre la mesa, querido doctor, pregunto, ¿cómo ven estas declaraciones de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, que acaban de sacar un libro como parte de su campaña contra el Plan B, que dicen que la democracia no está en el ADN de los mexicanos y ahora dicen que el Plan B podría llevar a la anulación de la elección presidencial de 2024 de acuerdo a Lorenzo Córdoba? El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que si la elección presidencial de 2024 se realiza bajo las reglas del llamado Plan B, hay riesgos de que sean anuladas las elecciones. Adelantó que la próxima semana se ingresará la primera acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los cambios a la Ley General de Comunicación Social y esperarán a que entren en vigor las demás modificaciones para controvertir en su totalidad la reforma electoral. Creo que no podemos echar en saco roto, no podemos desestimar o subestimar estas declaraciones del que todavía sigue siendo el consejero presidente del árbitro electoral, mi querido Manuel. En abril, básicamente, se va a celebrar con tanto furor como si fuese el Año Nuevo Chino, porque es justamente el mes en donde finalmente Lorenzo Córdoba Vianello va a salir como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, a pesar de su salida, creo que va a haber una continuidad en la forma en la que se conduce actualmente el Instituto Nacional Electoral, debido a que los diferentes perfiles que aspiran a suceder a Lorenzo Córdoba piensan exactamente igual a él o en su defecto tienen un pensamiento más conservador. Fíjate que hemos estado recapitulando esto y en el análisis yo llego a la conclusión que cuando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se juntan sabiendo que en 2 meses su destino será el desempleo, sabiendo que la portada de ese libro es una foto de una manifestación anoréxica, de una manifestación artificial, de una manifestación que tuvo que reunir a la podredumbre de la sociedad mexicana. Olvídate tú de la política, de la sociedad, en el caso sindical que reúne a Elbester Gordillo, en el caso político que reúne a Roberto Madrazo, en el caso empresarial que reúne a Claudio X González, en el caso clerical, o sea, tienes a todos los poderes fácticos en esa manifestación y es justamente esa manifestación la foto la cual va a llevar la portada de este libro. Es lo peor de la sociedad mexicana como portada de un libro en el cual el título es La democracia no se toca. Interesante porque el hito principal
de esta manifestación era el INE no se toca, ergo democracia no se toca. Y este es el gran problema en el cual durante más de 20 años que lleva ahí rondando Lorenzo Córdoba los pasillos del antes Instituto Federal Electoral y ahora Instituto Nacional Electoral, no ha entendido que la institución de este país no recae en una institución, recae en lo que emana justamente, y ahí no me va a dejar mentir el doctor Isaac de Paz, al cual yo le envío un fuerte abrazo, pues qué artículo dice que la forma de gobierno y la forma de llevar a cabo el país mismo emana directamente del poder del pueblo. El hecho de que él diga que no está la democracia en el ácido desoxirribonucleico del mexicano, que no está en el ADN, que no esté en sí, te habla, Vicente, Isaac, que desde lo profundo de su ser, ellos consideran eso un análisis. Pero eso es en el círculo rojo de ellos, porque esto es una frase que comparte un gran quejo de clasismo. Y voy a explicar por qué. Es más, la frase es tan antidemocrática como lo que han mostrado en diferentes ocasiones. Por ahí va la cosa, mi querido Manuel. Bueno, tan cierto es lo que dices que vamos a hacer cuentas. Dice Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. La democracia no está en el ADN de los mexicanos. ¿Sabes cuántas personas votaron en las elecciones federales del 2018? ¿Cuántas? 60 millones. 60 millones. Lo bueno es que no somos, lo bueno es que no somos democráticos los mexicanos, ¿no? Por naturaleza. No, pero deja tú, porque van a decir, ay, chairo, chaquetero, eso fue una elección presidencial, obviamente la gente va a ir, muy bien. Elecciones intermedias 2021, 41 millones de personas en los estados, en 15 estados. Ay, chairo, chaquetero, es que esas son elecciones intermedias, muy bien. Consulta popular, la primera consulta popular de la historia de este país, juicio de expresidentes. Ay, chairo chaquetero, eso lo promovió, lo auspició López Obrador. Falso, López Obrador no movió un solo dedo para promover la consulta de juicio de expresidentes. Incluso perjudicó, creo que en muchos aspectos y sentidos, la tasa de participación ciudadana, pues porque él no estaba de acuerdo con esa consulta, con ese juicio, pero se consiguieron 3 millones de firmas voluntarias cuando la ley dictamina que se necesitan el 3% del padrón electoral. Estamos hablando de 2.100.000 firmas, es decir, se consiguió 1 millón de firmas más para hacer esa consulta popular en la cual la gente salió a votar, incluso con 1/3 de las casillas que la ley mandata, incluso la nueva de consultas populares, para que se lleve a cabo una consulta. De 150,000 pasaron a 50,000 en toda la República Mexicana, y ve tú las jornadas maratónicas que tuvo que hacer la gente para emitir su voto. Chairo chaquetero, esa fue la primera. Bueno, ¿qué te parece entonces revocación de mandato? 17 millones de personas. No los vas a convencer nunca, ¿eh? Tampoco debe de ser la misión convencer a alguien que se rehúsa a utilizar el órgano más bello, la masa que tiene aquí en la cabeza, que es el cerebro, que es la inteligencia. No tiene ningún caso discutir con alguien que no está dispuesto a aceptar ni realidades ni verdades. El hecho de que ellos digan que el ADN no concentra en el mexicano la democracia, los retrata de cuerpo entero. Y él dice, yo ya pedí perdón por la llamada en donde me burlo de los pueblos indígenas. Realmente, esta declaración es todavía incluso peor a esa llamada filtrada, Vicente, y ni siquiera dimensiona en el por qué, porque está tan dentro de sí que lo sienten así. Porque son soberbios, mi querido Manuel. También pido tu opinión, doctor Isaac de Paz González, sobre esta declaración de Lorenzo Córdoba, que si se pone en marcha el plan B del presidente puede llevar a la eliminación, a la alteración de tal manera que no se reconozcan las elecciones. Y aparte, déjame ponerte esto sobre la mesa porque también viene de la mañanera. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Luis Rodríguez Bucio, exhibió a jueces por liberar a objetivos prioritarios.
lo que confirma lo que vengo insistiendo, doctor, en este tracatraca de la Suprema Corte, que no se nos olvide que se necesita una limpia, una transformación en el poder judicial. El subsecretario Bucio, quien fuera también comandante de la Guardia Nacional hasta no hace mucho, denunció en la mañanera 4 casos de jueces que han liberado objetivos prioritarios en México. Eso por un lado. Y también el presidente le pidió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, llevar a cabo una limpieza del Poder Judicial, aclarando que por el momento no tiene previsto reunirse con ella ni con otros personajes del Poder Judicial, aunque advirtió que seguirá denunciando a jueces que emiten fallos controvertidos. Mi querido doctor, seguimos por ahí. Sí, pues desde luego que sí resulta muy preocupante que algunos jueces federales no estén, posiblemente, no estén cumpliendo con los estándares constitucionales para el otorgamiento de órdenes de aprehensión o el otorgamiento de los autos de vinculación de proceso en las materias federales, que desde luego son las más sensibles. Se trata de delincuencia organizada, de secuestro, de tráfico de drogas a gran escala, a veces, aquí lo vemos en la frontera binacional, y yo creo que sí tiene que ser consciente el Poder Judicial de ese impacto tan negativo que tienen este tipo de conductas. Por lo tanto, pues debemos compartir esas preocupaciones del general, del subsecretario y del presidente, porque finalmente todos estamos en la sociedad, jueces, profesores, comunicadores, y a todos nos afecta en mayor o menor medida que no haya una certeza de la actividad del Poder Judicial. También debemos siempre apelar a que las autoridades policiales, las autoridades investigadoras hagan una labor pues muy limpia, muy técnica, de excelencia, para que también nos distanciemos de esa época del terror garcialunista, en que sí, había muchas detenciones, había mucha gente en prisión, pero era todo una ficción, era toda una mentira, era todo un teatro, un engaño, como dicen incluso algunos libros. Entonces, volviendo al punto, sí debemos exigirle al Poder Judicial que sea sensible ante el panorama tan complicado, tan peligroso, y que no, o sea, que tenga cuidado en ese tipo de asuntos. Porque claro, el presidente esa es su labor, o sea, el Poder Ejecutivo, su papel es eso, proteger a la población, construir la política pública de seguridad, y aunque a algunos no les gusta el estilo, aunque algunos reclamen que por qué así, por qué ataca a los jueces, yo creo que como un poder está en su derecho de señalarle al otro poder de manera muy franca en una conferencia de prensa los errores. Lo que pasa es que en este país no estamos acostumbrados a ese diálogo franco y abierto, como dice Manuel Pedrero. La gente no escucha. O sea, este libro que hacen Córdoba y Murayama en 2 meses, hacer un libro en 2 meses, o sea, un libro por lo menos lleva 1 año, pero eso hacen las cosas al vapor, escriben desde como de manera discursiva, escriben pues de manera muy alebrestada, muy gutural, advirtiendo riesgos que no existen, tratando únicamente de maquillar una manera de mantener sus privilegios. Entonces, sí hace muchísima falta en la élite política, en la élite judicial, en la élite electoral, una autocrítica de qué estamos haciendo como funcionarios y hacia dónde queremos que vaya este país, porque echarle la culpa a una reforma legal o atribuirse ellos, en este caso los del INE, el papel de salvadores, de apóstoles de la democracia, pues sinceramente no les queda. O sea, yo coincido mucho en que el título de el INE no se toca o la democracia no se toca, pues ellos lo han tocado, yo creo que unas 40 veces han reformado al INE desde el 96 o hasta más. Han hecho lo que han querido con las reglas del juego electoral. El INE, de hecho, tiene una facultad de legislar muy amplia, tiene más de 600 acuerdos con los que maneja las funciones internas, y es una facultad legislativa que le correspondería en todo caso al Poder Legislativo y no ellos
estar cada rato dándose sus propias normas, autogobernarse, porque es un órgano que se debe a la sociedad. Esa es la naturaleza de los órganos autónomos, que tienen una vocación a favor de la sociedad. Por lo tanto, la visión que tienen estos personajes creo que es una visión muy vertical, muy elitista, sumamente clasista y sumamente y formalista en el sentido de que creen que ellos construyen, únicamente ellos construyen la democracia. No, la democracia en su visión no la construyen los 60 millones que fueron a votar o los 40 millones de votos de las elecciones intermedias o el papel que hacen los partidos o los medios o la gente que opina en las redes sociales, que bien es un debate democrático que se está incrementando. Y como ya están perdiendo ese foro, esa univocidad, ese micrófono que tenían, pues ahora alertan con este tipo de publicaciones pseudoacadémicas que está en peligro, que hay un golpe a la democracia. Con eso creo que es el último capítulo de ese libro, golpe a la democracia. Golpe a la democracia de ellos, que se reeligieron estando en el IFE, debieron renunciar cuando desaparece el IFE y debieron de nombrarse nuevos consejeros, pero no, porque solo ellos son democráticos y solo ellos sí se pueden reelegir. Nadie les dijo nada para reelegirse. Se reeligieron ellos, precisamente, se religió el mundo Jacobo. Todo el mundo ahí hace lo que quiere, gana lo que quiere, pero eso sí, no, nadie les toque sus privilegios. Entonces, creo que ya la sociedad está despertando mucho en ese aspecto y vamos esa reforma tiene que pasar. Queremos un INE más eficiente, menos burocrático, un INE que sea un verdadero árbitro. Hoy por hoy, el árbitro está ladeado. ¿A quién nombra a los consejeros? Los partidos. Es falso que haya una ciudadanización de los consejeros. Y esa reforma pretende precisamente nombrar, o pretendía la constitucional nombrar a los consejeros desde la ciudadanía, y no lo quisieron. Entonces, es muy absurdo lo que están diciendo en ese aspecto, y espero que la gente realmente opinemos, critiquemos y participemos en la continuidad de la transformación, porque creo que también, y con esto termino, Vicente, ese anuncio de se pueden anular las elecciones me habla de que están tendiendo la cama mediante una serie, yo creo que de sanciones que le quieren hacer a todos los candidatos de la 4T, desde Claudia Sheinbaum, yo creo que hasta Noroña, para ir tejiéndoles supuestas infracciones a la ley electoral y decir al final, es que este candidato, si bien ganó por 1 millón de votos o 10 millones de votos, siempre tuvo financiamiento ilícito, se excedió del tope de campaña y por tanto vamos a anular la elección. Creo que están preparando un escenario, a mí esto lo digo con todas las reservas, pero me habla es una conjetura mía de un escenario en el que estarían preparando un golpe de Estado jurídico en el 2024. Es mera conjetura, pero así lo veo. O sea, que un año antes ya estés diciendo, a lo mejor se anulan las elecciones. Pues ni hay ningún indicio de eso, si ni siquiera ha comenzado el proceso electoral federal para renovar el presidente, ya están diciendo lo que van a hacer. O sea, es muy peligroso eso, me parece muy irresponsable del árbitro. Creo que es sumamente, ya está bajando su naipe de decir, nos vamos a ir por aquí, y claro, estarían fraguando también en el tribunal a lo mejor ir cuadrando una supuesta nulidad. Algo que no quisieron hacer, por cierto, en el 2006, cuando la diferencia de votos era mínima, y ahí sí daba para una nulidad. Y ahora, que seguramente la diferencia va a ser muy amplia, están queriendo dar ya un aviso de golpe de Estado jurídico. Lo digo con toda su reserva, Vicente, bajo mi propia responsabilidad, pero no me parece que el árbitro, que además es doctor en Derecho, me extraña del doctor Lorenzo Córdoba, vaya tan allá, tan al 2024 anunciando este tipo de señalamientos que son, desde mi punto de vista, muy, muy irresponsables, muy graves, porque no hay ningún indicio para que ahorita digamos que se puede anular la elección del 2024, salvo sus deseos y salvo sus planes o sus mañas o lo que ellos estén pretendiendo hacer. Dos cosas, dos temas, si me permiten, para cerrar. ¿Qué piensan de lo que se ha visto, se ha escuchado en torno al juicio contra Genaro García Luna? Algo que les haya llamado la atención esta semana,
los datos que ha dado, sobre todo el grande Sergio Villarreal Barragán, de lo que se ha decidido por parte del juez de no permitir información sobre la riqueza, la vida de lujos que ha llevado Genaro García Luna desde que dejó el gobierno. Todo esto, ¿qué piensan? Les pregunto porque he estado buscando por referencia una opinión de Felipe Calderón y en Twitter no hay nada, extrañamente no ha opinado algo Felipe Calderón en Twitter. Mi querido Manuel, ¿cómo ves este juicio de Genaro García Luna, de lo que ha ocurrido en esta primera semana? No, hombre, él está cantando en España a todo pulmón, no hay que molestarlo. Aparte, cuando tuitea, pues le encanta más o menos pues darle retweet, compartir, difundir, pues a Kenia López Rabadán, a Xochitl Gálvez, pues a pura banda. O sea, no va a hablar un solo centímetro acerca de Genaro García Luna, porque cometió un gran error cuando se posicionó por primera vez y nació ahí el famoso lo niego calderónicamente, por una sencilla razón: todo lo que digas puede ser usado y será usado en tu contra en una corte, y como su amiguis está en estos momentos en una corte, y no en cualquiera, sino en la corte de Kogan, ¿no? El mismo juez que sentenció y encarceló a 2 cadenas perpetuas a Joaquín Guzmán Loera, pues sabe que más que una imprudencia puede resultar en un error grave, apocalíptico, en una hecatombe para Calderón si llega a pronunciar algo de ese estilo. Fíjate qué cosas, Vicente. Hoy escuché algunos periodistas decir que están muy decepcionados del juicio, que porque todavía no han tenido declaraciones relevantes, que no han habido declaraciones sorprendentes, que no se da información nueva. Ya le dije a los fiscales en Nueva York, Manuel, porque están pidiendo pruebas, videos, llamadas. Le dije, ¿se pueden apurar, por favor, a presentar lo que tengan que presentar? Porque a miles de kilómetros de distancia la gente está muy desesperada, sobre todo de los medios chayoteros. Nótese mi sarcasmo. Pero, hombre, ya una situación bastante demencial. Yo no veo pruebas, no me ha mostrado fotos, solamente se dice lo que ya se sabe. Señores, es el día número 5 apenas del juicio. O sea, el juicio se calcula, porque no es exacto, se calcula que puede llegar a durar 2 semanas, 8 semanas, 2 meses, 8 semanas. Perdón, yo creo que va a durar más. Y con Sergio Villarreal Barragán se tardaron 2 días para una sola testificación. Pues imagínate cuando venga la Barbie, imagínate cuando venga el rey Salvador. Uh-huh. Vienen bombas atómicas. Y que haya periodistas que digan, híjole, es que todavía no han sacado, o sea, como si estuviesen decepcionados. No, hombre, las películas sacan su clímax en el tercer acto, no en el primero, a menos de que estén acostumbrados a ellos a llegar al primer acto en ese sentido. Pero mira, más allá de eso, querido Vicente, yo sí noto una desesperación por parte de la oposición en una lid de desesperación silenciosa, porque están ahora diciendo, pero es que eso ya fue hace 10 años, mejor hablemos de lo de ahora. Carajo, lo de ahora ineludiblemente está relacionado a lo que sucedió hace 10 años, a lo que sucedió hace una década. Incluso se están tomando su tiempo, Vicente. Hoy, jueves, en teoría, debió haber sido el día número 6 del juicio en contra de Genaro García Luna, pero pues un miembro del jurado le pidió permiso al juez Brian Cogan para ver un partido de béisbol, de básquetbol, de básquetbol, y el juez Brian Cogan le dio permiso. Pues tampoco mucha prisa tienen, ¿eh? Oye, no, pero ¿sabes qué? Qué bueno que mencionas. Oiga, pues, permítame, ¿no? Qué bueno que mencionas esto de que lo que estamos viviendo hoy es producto de lo que se torció en algún momento en nuestro país. Creo yo, ya nos dirá lo que piensa el doctor Isaac de Paz González, mi querido Manuel, pero creo yo que los fiscales también lo que están haciendo con estos testigos que no son tan relevantes
por decirlo de alguna manera para nosotros, que no tienen necesariamente declaraciones tan explosivas como Sergio Villarreal Barragán el Grande, o la Barbie, o el Rey, o Ángel Cifuentes, que se vienen con sus testimonios más adelante en el juicio. Lo que están haciendo, creo yo, es plantear la crisis del fentanilo hoy en día, las muertes y cómo han estado circulando drogas de México hacia Estados Unidos por tantos años, para en algún momento ligar todo y decir que Genaro García Luna y la corrupción que él encabezó han llevado a eso en Estados Unidos. Espero no equivocarme, porque cuando ocurra será un escupitajo en la cara a esos que han dicho es que eso fue hace mucho tiempo, mi querido Manuel. Por eso no me parece gratuito que Mike Pompeo, el secretario de Estado de Trump, haya publicado su libro básicamente diciendo que doblegaron a Marcelo Ebrard. Obvio, ojo, obviamente me parece una provocación, una falta de respeto. Deja tú al canciller, al gobierno, al Estado mexicano, que es primordial en este tipo de casos, porque ya se volvió una costumbre también para los burócratas estadounidenses, concretamente del Partido Republicano, a sacar sus libritos y decir yo doblegué a tal presidente, yo doblegué a tal gobierno, y verlo de alguna manera como proselitismo patriótico americano. Lo mismo hizo Jared Kushner, ahora lo hace Mike Pompeo, bueno, ¿quién sigue? Steve Bannon. O sea, estamos a nada de que venga una serie de libros, ¿no? También por parte de los Estados Unidos a decir, pues esto viene tal. Los tiempos creo que son muy precisos también, Vicente. Por eso yo creo que fue un grave error que los panistas hace unos días se pararan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ve tú a saber el dilema, ve tú a saber la paradoja que significa que el último exsecretario de Seguridad Pública del PAN esté en una corte por un juicio de 5 delitos y al mismo tiempo en el país el grupo que lo llevó al poder, el PAN, se para en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, es como si Ricardo Salinas se parase en el SAT. No tiene ninguna clase de sentido, no se hace. No hay una buena lectura por lo pronto en ese apartado. Y lo mejor que les queda, porque reconocer que fue un desastre el gobierno de Calderón, eso nunca, porque sería reconocer que el último gobierno que tuvieron fue un fracaso, por lo tanto, ¿quién votaría por el regreso de un fracaso? No, es mejor guardar silencio y es lo que están haciendo. ¿Qué pasaría si Marco Cortés tiene una declaración? Bueno, ya ves que él es un genio de la oratoria, ¿no? O sea, Belisario Domínguez envidiaría en cualquier momento el léxico de Marco Cortés un sábado por la mañana, pero más allá de eso, no te queda nada. Y al no quedar nada, no te dan ninguna especie ni de capital político ni de autoridad moral para decir cómo venir a solucionar los temas tan complejos del país como lo es la materia de seguridad. Rosicela Rodríguez, contra viento y marea, contra golpes externos e incluso contra golpes internos, y para muestra un botón que el que ahora se ostenta como candidato del PT en Coahuila, pues ahí la lleva, ahí lo ha logrado, y creo que el respaldo ahora del excomandante y ahora subsecretario Bucio va a ser la diferencia. Tiempo al tiempo, no se resuelve esto en 6 años. Esto es un tema generacional y no de elecciones, no es el 24, el 30, no. La descomposición social en materia de seguridad inició fácil desde los años 70. Estamos hablando de más de 50 años. Si quiere que eso se resuelva en 6, bueno, suerte con el que le salga el milagro. Así es, mi querido Manuel. Doctor, ¿cómo has visto este juicio de Genaro García Luna y las declaraciones hasta el momento? Bueno, es impactante el silencio y la invisibilización del juicio en lo general de los medios mexicanos. Se entiende porque fueron estos mismos medios, Financiero, el Universal, los grandes medios, Loret, Televisa, TV Azteca, pues eran sus socios directamente. Ellos firmaron ese famoso acuerdo de tratamiento de los hechos de violencia y de las situaciones delictivas con Calderón y con García Luna, por supuesto. Entonces, pues no van a hablar mal de su socio porque yo asumo que en aquel momento fluía el dinero a raudales y pues casi les alcanzó de manera transaccional para
para aguantar la complicidad mediática. Entonces, lo más que vamos a ver es la nota como del Financiero que decía algo así como García Luna se despide amorosamente o lanza una mirada de amor a la esposa. Pues es ridículo que tengamos a un exsecretario de Estado, un secretario de Seguridad Pública en una corte en Nueva York y no haya ni una crítica, no haya ningún análisis, no haya ningún señalamiento hacia Calderón. Es la verdad muy lamentable cómo hay esa complicidad mediática de los grandes opinadores, de las grandes plumas. No vamos a esperar mucho. Y por otro lado, Vicente, respecto a tu comentario de que también medio se desesperan algunos comentócratas porque no hay una prueba contundente, pues como bien dicen ustedes, el juicio va empezando. Los testimonios en un juicio tienen por objeto generar veracidad, certeza y consistencia de ciertos hechos y se construyen poco a poco. Y creo que está bien que cada testigo genuinamente aporte lo que le consta y que no inventen, porque claro que eso sería muy lamentable y este juicio pues no es un espectáculo, es un juicio importante que en esta etapa procesal pues están compareciendo los testigos. Ya vendrán otras etapas en las que se mostrarán evidencias de otra naturaleza, videos, tal vez se habla de algunos videos donde se ve a García Luna recibiendo dinero a nombre de Felipe Calderón y pues eso quizás sea muy explosivo, pero en realidad está siguiendo el mismo tracto que el juicio del Chapo, o sea, son algunos testigos incluso los mismos y lo van a condenar a este paso. Entonces, no esperemos grandes declaraciones rimbombantes, sino que yo más bien me decantaría por un juicio que vaya avanzando lentamente, que se construyan bien las testimoniales, los interrogatorios, que los testigos sean consistentes, que sean uniformes, para generar la convicción, porque el jurado lo que quiere es escuchar hechos y datos que le generen convicción de culpabilidad o de inocencia en su caso, pero bueno, en este asunto todo tiende a la culpabilidad. Entonces, Vicente, pues digo, entre paréntesis, te felicito por tu gran cobertura y sin censura. El único medio, eso sí, lo has presumido tú y yo también, que eres el único medio mexicano, el único medio digital con una credencial para estar ahí dentro del juicio, lo que muchos, es más, muchos no los dejan, yo creo que ni entrar ni a la antesala, ni mucho menos al edificio. Bueno, muchos no los dejan entrar, yo creo que ni a Nueva York, para acabar pronto. Entonces, es más, ni conocen, ¿no? Digo, no es que, yo creo que no saben, ¿no? Que Manhattan, ahí esquina con Chapultepec 18, ¿no? El teacher, yo creo que es lo más que conoce. Entonces, el juicio tiene que ser así un poco, va despacio, puede durar semanas. Yo esperaría que dure lo necesario para todo el buen desahogo de las pruebas, que no haya prisas, que no haya retrasos tampoco, pero que sobre todo vaya aventando lo que cada testigo tenga que decir, y en un momento va a salir el nombre de Felipe Calderón, y seguro que ya, o a lo mejor ya está en las evidencias, en los archivos ya de la policía. Por eso no se ha parado Calderón, porque claro, se manejan esas investigaciones con el mayor secreto posible y sigilo para no darle un pitazo, pero yo pienso que por eso Calderón, y muchos así lo sostienen, está en España ya agazapándose, queriendo ser español allá, arropado por Aznar y por la gente de Iberdrola, y claro que hay un cinismo, yo creo que es el rey del cinismo, Felipe Calderón, no tiene nombre lo que le hizo a este país, no solo fracasó su gobierno, él sí, de veras que destruyó las instituciones de seguridad pública, las instituciones de procuración y justicia y de paso las instituciones judiciales con todo lo que hicieron con García Luna en el sexenio. Y está documentado, no lo digo yo, está documentado en juicios incluso ante la Corte Interamericana, de cómo los operativos conjuntos causaron muerte, destrucción, corrupción, desaparición forzada. Y era la policía de García Luna. Entonces, es un cinismo que yo creo que ya es enfermizo, muchos así lo han catalogado. Su propio correligionario, Diego Fernández de Ceballos, en aquella entrevista que le da a Páez Varela,
y a Álvaro Delgado. Dice, Felipe Calderón está mal de sus facultades mentales. Lo dice él, ahí revísenle. Ahora sí, como dijera Jaime Maussan, se los dejo a su criterio. Está buena esa, doctor. Oye, para cerrar, grábenme, muchachos. Por la mañana vi un video y dije, caramba, pobre de Paquita, la del barrio, pero yo no sabía que tenía una columna en el periódico El Universal, que le quitaron la columna. Y después me di cuenta que no era Paquita, la del barrio, que era Carlos Alarraqui. Perdón a la gran Paquita, a la gran Paca, a Paquita, la del barrio, por la confusión, pero resulta que Carlos Alarraqui anuncia que le quitaron su calumnia de todos los jueves y que se le acabó el 20. De hecho, circula este videío pedorro. Hola amigos, la carta que escribí este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna Las Cartas de Alarraqui, se la dirigí a todos ustedes. Y antes de empezar a leer la carta, les recuerdo que le hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo y sus conocidos. Como siempre, mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a todos mis amigos lectores. Y entre paréntesis, me voy muy agradecido. Estimados amigos lectores, el día martes 24 de enero por la tarde, recibí una llamada de mi querido hermano y jefe editorial del mejor diario de México, David Aponte, para informarme que la carta semanal de este jueves 26 sería la última carta que escribiré en mi querido diario de El Universal. Las razones eran obvias y no había necesidad de profundizar más. Con toda entereza. Fíjese nada más, perdón que entre aquí, pero le tengo que decir que aquí está el meollo del asunto. Dice Paquita Alarraqui que las razones son obvias, que no quiso indagar más, o sea, salió como Loret. O sea, lo están censurando. Dios mío, el dictador López Obrador le llamó a Ili, el presidente del Universal, para que le quitara la columna a Carlos Alarraqui. Por favor. ¿Y sabe qué también descubrí? Que Carlos Alarraqui es disléxico, porque puso que regresará en el 2024. Don Carlos se equivocó. Póngale 2042 y vemos. Cuando dice Morena sea destrozada. Dame tu opinión, mi querido Manuel Pedrero, otro que pierde un espacio por maleta, por lo que haya sido, pero que grita, me están censurando, mi querido Manuel. Mira, Vicente, mi opinión es la siguiente. No, hombre, es una maravilla Alarraqui, o sea, Carlitos Alarraqui realmente quiere hacernos creer la idea que López Obrador tomó el teléfono rojo, o el gris, el que tú quieras, ¿no? Le llamó a Eli Ortiz, con eso de que se lleva extraordinario con Eli Ortiz, y le pide de favor. Sobre todo. O sea, porque son unos cuates Eli Ortiz y Andrés Manuel López Obrador, o sea, se llevan fenomenal, y le pide así de compas, ¿no? Oye, que Eli, no te pases de lanza, ya quiébrate a Carlos, ya, pues ese güey Eso es lo que espera que Carlos Alarraqui creamos. No, lo que yo creo de todo corazón es que el Universal vive una crisis económica bastante grave, muy profunda, y también bastante estúpida desde mi punto de vista. ¿Sabes cuánto gana Carlos Loret de Mola por columna? Bueno, por las columnas que escriben en el Universal. $250,000. No ¿Sí? manches. Sí, 250,000 pesos por leer a Carlos Loret de Mola. Creo que no se había pagado tanto dinero en la historia por papel higiénico, déjame decirte.
Es una inversión que si quieres tú es a corto plazo, ¿no? Pero con esas nóminas, obviamente que el Universal eventualmente iba a caer en una crisis económica por un factor. Los medios de comunicación siempre apostaron a un esquema que no rindiera cuentas a la audiencia, a los lectores, sino a la publicidad oficial. Así que si tú tienes un contrato de 700 millones de pesos mensuales en épocas de Enrique Peña Nieto, pues hombre, ¿qué te afecta? ¿Qué te afecta? Porque ahí ya no tienes que rendirle ni a los patrocinadores, o sea, y esos ya están de más. Ya no te importa cuántos periódicos se vendan. Y en el caso de Carlos Alasraqui, yo sé que él no escribía en el Universal en el 2014, pero desde el 2014 a mí me parece que lo debieron de haber vetado en todos los medios de comunicación por una sencilla razón. Fue justamente en diciembre de 2014 cuando él escribió que los padres de los 43 normalistas eran unos comemierdas. Así lo dijo. O sea, darle espacio a este señor ineludiblemente lo convierte cómplice de sus opiniones, porque se sabe perfectamente bien cómo opina este individuo. Creo que tuvo en su momento una época de gloria en su medio. ¿A qué me refiero? A que como publirelacionista, que es lo que es, pues logró hacer campañas que sí simbraron dentro del PRI, le hizo la precampaña presidencial a madrazo en el 2000, tú te acordarás, yo ni siquiera había nacido de dale un madrazo al dedazo, ¿no? O la de las ratas se matan, no tienen derechos humanos en el Estado de México. O sea, el tipo conoce de pies a cabeza el manual de Goebbels, lo sabe. Y no me refiero ya a esta frase que es real, pero que ya está muy choreada, que es entre más veces se repite una mentira, más posibilidades tiene de convertirse en una verdad. No, yo hablo de las tácticas siniestras, como la de humanizar al monstruo o la de deshumanización. Por eso no es gratuito que le llamen cacas al presidente López Obrador, porque si tú logras deshumanizar al oponente, entonces es más fácil de destruirlo, de atacarlo, de criticarlo y de esa manera someterlo. Qué claro. Bueno que lo aclaraste, porque yo pensé que me decían marrano por mi panza, mi querido Manuel. Estaba con ese pendiente, mi querido Manuelito. No, hombre, pues qué te digo, o sea, ahora sí que son técnicas, no son cosas en plan de iluminados o de creativos, no, es un manual, nada es gratuito, desde el más estulto bot o troll hasta el propio Carlos Alasraqui, que por cierto, Vicente, aprovecho las cámaras y los micrófonos de Sin Censura, que como bien decía el presidente López Obrador, incluso el conservadurismo, bueno, esto lo dijo un escritor ruso que suele citar López Obrador, y hace hasta perder el talento, pues también se resultó plagiador Carlos Alasraqui. Hemos detectado en Reporteros MX que le ha gustado bastante, de hecho demasiado, el concepto del programa que pues humildemente conducimos ahí, que es Sin Máscaras, y últimamente una copiadera terrible de la identidad gráfica de Sin Máscaras con el azul, con el rojo. No digas eso porque se va a enojar el señor Alasraqui. No, pero es terrible porque eso es en nuestro caso particular, pero el tipo también denuncia a través de Atypical TV extractos de la mañanera y los hace pasar como suyos. O sea, ¿de dónde saca que el tipo puede apropiarse, ponerle derechos de autor, privatizar algo como lo puede ser un evento público del gobierno federal? O sea, es ya una cuestión en la cual me queda perfectamente claro que está reuniendo a la podredumbre. Bueno, Javier Lozano se pinta de cuerpo entero, Beatriz Pajés, mis condolencias enormes al gran Don Chelo, que en paz descanse, mi paisano, por cierto, que creó algo maravilloso como siempre y que Beatriz lo destruyó en lo que es ahora. Seguramente y ahí publican las cartas de Alasraqui, que no les vendría nada mal, pero al final es la síntesis de la podredumbre, es la síntesis de la derrota y también es la síntesis pues de lo peor de la política. Y fíjense, andamos con tantos temas que Omar García escribe en el chat: báñate y afeítate, Vicente, eres muy fodón, guapa.
Le voy a decir a la Raki que le diga al Pelón Gómez que te responda Omar García. Mi querido doctor Isaac de Paz González, porque estos ya están chillando censura, cuando en realidad han sido vehículos de odio, de división, de discriminación, de clasismo, de todo lo peor de este país. Y ahora se quejan porque los dejan sin esta columna. Dame tu opinión para cerrar, doctor. Pues técnicamente, Vicente, son columnas que pues no generan ningún análisis inteligente, son puras descalificaciones, leperadas y agresiones muy, o sea, que rebasan, yo creo, los límites de la libertad de expresión, porque recordemos que esos límites son la integridad de las personas, los derechos de terceros, incluso la moral pública, así lo dice la Constitución. Y Al-Raki pues llevaba ya varios años ahí descalificando. Y yo creo que se pueden hacer análisis muy, muy críticos en contra del gobierno, que los hay, pero siempre respetuosos, en un marco de incluso, ¿por qué no?, de leperadas, pero hay ciertos límites para los funcionarios y también para el público en general. Los padres de los 43 y las mamás y los familiares no fueron los únicos descalificados. Hay muchas otras columnas que tuvo este señor, pues sí, que no aportan realmente nada al debate democrático, que aportan más bien a la construcción de un discurso de odio. Entonces, pues, por la razón que sea, y debería explicarlas, debería ser claro, porque hasta estos se andan entre líneas, son poco claros, por no decir que tienen cierta cobardía mediática, que diga la verdad, que diga cuáles son esas razones, porque no son obvias. A ver, que diga quién lo está censurando, por qué lo están censurando y qué le dijo el famoso ahí, su amigo, dice, del Universal. Pues que diga lo que tiene que decir, pues. Pero creo que coincido más con Pedrero, ¿no? O sea, el Universal está desfondado, vivían del erario y ahora no saben qué hacer con la nómina que tienen de esta gente que nada aporta. Y bueno, pues yo con eso cerraría, Vicente. Muy bien. Respondería a quien te critica la barba, dile, Vicente, pues que así se estila en Nueva York, no sé si conozca a George Clooney. O sea, no sé, ¿no? Yo eso le diría, pues, en Nueva York, de George Clooney para arriba. Entonces, bueno, el día que me preocupe más por la barba que por lo que digo en el micrófono, ahí sí que ustedes jálenme las orejas. Doctor, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales, doctor? Y agradezco mucho que te hayas quedado hasta cerrar esta mesa de diálogo. Pues muchas gracias, Vicente, que se suscriban a mi canal de YouTube, por favor, ya ando más activo, así que pues con nuevo material, nuevo contenido jurídico, constitucional, de ciencia, educativo, y bueno, ya andamos con todo. Y que me sigan en Twitter, en @IsaacDePaz. Y pues muchísimas gracias a ti, Vicente, por tu tiempo, felicito a Manuel Pedrero por sus excelentes comentarios y al público también por estar siempre fiel a esta plataforma pues amplísima, plural, que es Sin Censura. Y pues excelente noche para todo el público. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. El doctor Isaac de Paz González hablando con nosotros sin censura. Querido Manuel, tú andas en diferentes trincheras y hay que invitar a las personas para que amor con amor se pague, hermano. Gracias, querido Vicente. Un abrazo del tamaño de Saturno para el querido doctor. Qué gusto volver a compartir mesa con él, para ti, querido Vicente, para toda la audiencia. Y en efecto nos pueden encontrar de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Sin Máscaras, en este programa que transmitimos en el canal personal de un servidor, en el canal de los Reporteros MX. Nos busca en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Manuel Pedrero, así tal cual, Manuel Pedrero, ahí le da suscribirse y no se pierdan ninguna de las actualizaciones, al igual que aquí, siempre presentes en Sin Censura. Muchas gracias, querido Vicente, un fuerte abrazo a mi querido Isaac y como siempre, a la orden permanente. Gracias, un abrazo, Manuel Pedrero y el doctor Isaac de Paz González en esta mesa de diálogo, hablando sin censura. Gracias, mi querido Manuel.